El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La escenografía del desierto aparece también como en el tiempo de Cuaresma, en este tiempo de preparación. El desierto tal vez no es familiar a nosotros en el sentido directo, pero sí indirectamente, porque sabemos de qué se trata. Tantas cosas, ¿no? Películas, fotografías, documentales, revistas, nos muestran el desierto. Y el desierto es un lugar, bíblicamente, como un lugar predilecto para el encuentro con Dios. ¿Por qué? El desierto es un lugar de silencio, un lugar donde no hay nada que distraiga, un lugar de soledad. Pero también el desierto es un lugar de vida, es decir, de lucha por la vida. Aquel que vive el desierto lo vive precisamente, si lo entendemos desde la razón que nos pone hoy la Sagrada Escritura, lo vive como una experiencia de recuperar la vida, de lucha por la vida. Porque así es el desierto. En el día, temperaturas altísimas, que sin el agua se muere uno. En la noche, temperaturas bajas, que pueden también matarlo a uno de hipotermia. Es decir, es un lugar de lucha por la vida también. Y por eso es un lugar ideal de reflexión sobre la vida, para poder entrar en relación nueva con Dios. Es un lugar de encuentro también consigo mismo. Por eso el desierto aparece otra vez en la escena de este tiempo, que también viene identificado, de acuerdo al Evangelio de San Lucas, como un tiempo penitencial. Pero veamos esa palabra, penitencial. No por fuerza está ubicado a lo severo, de una intención humillante, ¿no? De un reconocimiento de una vida pecadora que se arrepiente y hace sacrificios y ayunos. Lo incluirá, claro que sí, pero no en el sentido en el que la intención no es humillar la vida, sino reconstruirla, No es precisamente una intención de quedarse en un estadio, llamémoslo así, de pérdida de sentido de la vida por lo malo que he sido, etcétera, sino más bien de abrirse a la dimensión esperanzadora de un Dios bueno que siempre está ahí dispuesto a nosotros. Pero es necesario hacer desierto, es una exigencia de nuestra fe, y precisamente a veces hasta lo religioso hace mucha bulla, y por lo tanto nos impide vivir una relación de encuentro con Dios, por mucho que lo religioso hable de Dios. Hay gente que no puede rezar si no está hablando, pues, y ametralla a Dios con un montón de palabras, Hay gente que no puede alabar a Dios si no es cumbeando, ¿no? Aparentemente queremos identificar la religión como algo alegre. Claro que lo es, pero no por fuerza tiene que estarse cumbeando todo el tiempo, Y entonces todo eso pierde el sentido de redescubrimiento de la relación con Dios, También hay que saber dejar a un lado lo religioso para entrar en Dios. Parece extraño, pero es que también no todo lo religioso nos muestra a Dios como es. ¿Cuántas veces por culpa de la religión también tenemos una idea equivocada de Dios? En el catecismo nos enseñan un Dios
bien estructurado, ¿no? Dios es un espíritu puro, infinitamente perfecto, creador de todas las cosas, omnisciente, omnipresente. Pero ¿qué me dice eso a la vida? ¿Qué me dice eso a mí? Pero me obligaron a aprendérmelo de memoria, porque si no, no hacía la primera comunión. Y entonces, de una idea estructurada de Dios, paso a la idea del miedo a Dios. Cuidado, que Dios te castiga. Cuidado, que si te portas mal, vas a ver lo que te va a hacer Dios. Pasamos a la idea del Dios castigador o del Dios retribuidor. Si te portas bien, te va a traer tu regalito. Si te portas bien, te va a bendecir. Dios que premia y castiga. Dios estructurado en la severidad de un catecismo que no sirve para nada ahorita. Ni siquiera el Dios de la Biblia entendido desde el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuántos se basan en un Dios del Antiguo Testamento? Los judíos le tenían miedo a Dios, era lógico. Ellos estaban también muy cercanos a pueblos que le tenían miedo a sus divinidades, ¿no? Y por lo tanto también ellos incurrían en esa misma actitud. Ese Dios que entró en diálogo con ellos, era mejor no oírlo, Y le dijeron a Moisés: entiéndete tú solo con él, porque nosotros le tenemos miedo, Entonces no es el Dios del Antiguo Testamento, no es el Dios que nos conviene conocer. El único Dios que nos conviene conocer es el Dios que anuncia a Jesús. En el Evangelio se narra un momento hermoso. Tanto Lucas como Mateo lo narran, ¿no? Dice: en un momento Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: te doy gracias, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has querido revelar a la gente chiquita, a la gente pequeña, a la gente sencilla. Qué bueno, Padre, así te pareció bien. Es que Jesús se dio cuenta de algo, que la estructura del Dios que presentaban los grandes teólogos, los biblistas, las autoridades religiosas de su tiempo, era un Dios equivocado. Tanto que precisamente había una gran masa de gente que se resignaba a sentirse rechazada de Dios, porque así venía enseñado. Tú huérfano, tú viuda, tú leproso, tú cojo, tú ciego, tú sordo, estás así porque Dios te castigó, porque estás pagando pecados tuyos o de tus padres, ¿no? Pero tú rico, tú bienestante, ¿no? Tú longevo, tú que tienes de todo, Dios te ha bendecido porque tú eres cumplidor, tú sí vives los mandamientos, tú sí vas a la sinagoga todos los sábados, Entonces, ese Dios tan presentado en forma tan equivocada hacía que todas estas masas se resignaran a sentirse abandonadas de Dios y, peor aún, humilladas delante de Él. Viene Jesús y dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién conoce a Dios sino el Hijo? ¿Quién nos puede presentar y revelar a Dios como es sino el mismo Hijo, Jesús? Y por eso lo presenta. A ti no te castigó, a ti no te maltrató, a ti te ama, levántate. Las curaciones que hace Jesús son signo del amor de Dios, de tal manera que reivindica la dignidad de estas personas humilladas y maltratadas desde la religión oficial. Y no estamos lejos en el cristianismo, Muchas veces viene señalada a la gente pobre desde una visión fundamentalista equivocada de un Dios retributivo como gente alejada de Dios, Y entonces no, Jesús se da cuenta. Por eso quisiste que yo te enseñara a ellos primero, porque así te conocen, así les das luz a la vida, así les das esperanza, así les das razones para vivir y para alegrarse, porque estos les han enseñado mal quién eres tú. Ellos, la posesión abusiva de Dios genera que se presente equivocadamente. Por eso, para poder conocer a Dios, solo lo podemos conocer a través de Jesús, el Hijo, pero también desde una experiencia personal de Dios. No es el Dios del que he oído hablar, no es el Dios de oídas, es el Dios que experimento, Y para experimentar a Dios hay que entrar en el interior, hay que saber hacer silencio, hay que hacer un pequeño desierto en sí mismo. Y a esto nos invita este domingo, ¿Por qué? Porque mientras no entremos en una dimensión de un Dios que experimento desde mi vida como un Dios bueno, que incluso me abre a la libertad de una relación con Él,
estaré siempre arrastrando ideas equivocadas de Dios, o que castiga o que premia, o que hace esto o que hace lo otro. El Dios estructurado como omnisciente, omnipresente o todopoderoso, etc. No, a mí no me sirve ese Dios. Me sirve el Dios presentado por Jesús, que dice simple y sencillamente: mi Padre es bueno. Eso es todo. Él da su sol a buenos y malos, y da su lluvia a justos e injustos. Mi Padre es bueno. Por eso hay un reflejo aquí muy interesante. San Lucas es el evangelista que nos acompaña en este año litúrgico. Y en el capítulo 15, más adelante, San Lucas retoma una parábola dicha por Jesús. Es el único evangelista que la toma, en su sensibilidad de ese Dios misericordioso que te cuida a ti perseguido. Lucas vive la experiencia de las persecuciones a las primeras comunidades cristianas, el miedo de esta gente que vive precisamente sintiendo que van a desaparecer porque Nerón está acabando con todos, ¿no? Y al mismo tiempo también está, de otra parte, ese vivir con alegría que Jesús se dirige sobre todo a los más pobres, a los marginados, a los abandonados, ¿no? Entonces, él ve que Jesús presenta un Dios bueno, misericordioso, sensible. Y por eso es tan sensible que de la tradición cristiana toma aquellos aspectos que identifican ese Dios misericordioso para componer la estructura del Evangelio. Y es el único que nos pone una parábola hermosísima, la parábola que llamamos del hijo pródigo, Ese muchacho egoísta, abusivo, altanero, malcriado, todos los apelativos que podamos darle a un patojo así, sale de su casa, abandona a los suyos, y se pierde en el camino. Y perdido en el camino, al final toca fondo, una figura fuerte. Lo mandaron a cuidar cerdos, ¿no? Los cerdos, ¿qué tienen de malo para nosotros? No, ninguna. Somos amantes de los chicharrones, obviamente los cerdos son nuestros cuates. Pero para un judío no. Para un judío era el animal más impuro de la creación. Entonces, que te hayan mandado a ti, judío, a cuidar cerdos, Jesús es plástico, muy plástico. Te puso por debajo de los cerdos. En cierto modo está diciendo, tocaste fondo. Ese momento es hermoso, es un momento aprovechado por este patojo, porque dice el evangelista, narrando la parábola de Jesús, que entró en sí mismo, entró en sí mismo, esa exigencia. Si quiero descubrir a Dios, lo tengo que descubrir desde mi interior, entró en sí mismo. Claro, pensó, yo tuve la culpa de todo esto, claro que sí, pero hay una memoria aquí que permanece. Pero mi papá sigue siendo bueno, yo sé que mi papá me quiere, No es un papá judío cualquiera que haya firmado un acta de defunción y le haya prohibido a mi familia que ya no me volverían a ver nunca porque yo era muerto, El día en que abandoné el clan y abusivamente me consideraron muerto, Así era la ley judía. Pero él dice, no, mi papá es distinto. La memoria del padre lo lleva a determinarse. Me levantaré y regresaré a mi padre. Me levantaré y regresaré a mi padre. Y esa memoria no le falla, y ese recuerdo no le falla, Claro, va así como que yo tuve la culpa, claro que sí, yo fui el egoísta, yo fui el abusivo, y ahora toqué fondo, pero me siguen amando, Me levantaré y volveré a mi padre. ¿Cómo tomó la fuerza para levantarse? Cuando redescubre en su vida el amor de su padre, solo ahí. Si se hubiera dejado llevar por el Dios de los 10 mandamientos, de la ley judía y todo lo demás, nunca se levanta, Más bien se aguanta estar ahí, a ver qué le hacen, ¿no? Pero superó eso para entrar en el Padre que él conoce, que él experimenta y que ahora reencuentra en su interior. Y por eso se determina, volveré a mi Padre. Y la verdad es que la decisión fue una decisión afortunada, bien tomada. Porque cuenta el evangelista que el papá estaba pendiente del hijo, ¿no? Estaba viendo si lo veía venir de lejos. Un papá amante, preocupado, ¿no? Yo no puedo perder así nomás a un hijo, Y viendo si viene o no viene. Y al final, cuando lo ve venir, dice, corre a su encuentro. Ni siquiera lo deja terminar el camino, Y lo abraza y lo besa,
Esa es la experiencia del Adviento que se nos pone, ir al encuentro de Dios, pero entrando precisamente en ese conocimiento de Dios que solo puede venir de Jesús. Y ese conocimiento de Dios que solo puede venir de Jesús queda confirmado en el Dios con el que me encuentro en mi interior. ¿Qué idea tengo de Dios ahorita? Hay que purificarla, hay que cambiarla. Hay que dejar el Dios del catecismo, el Dios de las predicaciones, para entrar en el Dios de Jesús que encuentro en mi interior. Y después veamos el catecismo, veamos lo que dice la Biblia y todo lo demás, si coinciden. Si coinciden. ¿Cuántas veces la gente se ha alejado de Dios por esas ideas equivocadas de un Dios parcial, enojado, severo, que premia o que castiga? Ni premia ni castiga, lo hemos dicho aquí. Ama, eso es todo. Y eso es lo que nos interesa. Y por eso mismo se encuentra en el silencio, en ese saber dialogar con Él interiormente. El mismo San Agustín lo experimenta en su encuentro con la verdad, dice él, ¿no? En ese espacio, en ese capítulo donde él se queja de que tarde encontró a Dios en las confesiones de San Agustín, ese libro precioso que vale la pena leerlo, Tarde te amé, hermosura antigua y nueva, tarde te amé. Cuando descubre lo grande de Dios y lo que ha hecho en su vida, siente que perdió el tiempo antes, ¿no? Tarde te amé. Pero dice algo muy bonito: yo te buscaba por fuera en las cosas que sin ti no tendrían sentido, y tú por dentro me gritabas hasta el día en que rompiste mi sordera. Por dentro me gritabas. Un encuentro de Agustín con el Dios en el interior de su vida lo hace ser San Agustín. Es ahí precisamente a lo que nos orienta hoy entonces el Evangelio. Siendo Adviento, es camino, es un camino. Preparen el camino del Señor. Es un camino, y un camino que vamos preparando. Por eso las condiciones, aquí en la versión de Lucas, transcribe directamente lo del profeta Isaías. En la versión de Mateo y de Marcos lo ponen en los labios de Juan el Bautista. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados. Entonces, ¿cómo preparo mi camino? Bueno, si todo valle será rellenado, tengo que pensar cómo trato mi vida, cómo me siento feliz de mi vida. O soy de los que viven sin estima personal, soy de los que se sienten humillados por medio mundo, maltratados por toda la humanidad, ¿no? Víctimas de todas las situaciones, ¿no? Aquellos que no encuentran sentido para la alegría, sentido para la esperanza, porque se cierran a esa posibilidad y viven con una visión de vida sin valor, sin sentido, ¿no? Esos son los valles que hay que rellenar, hay que elevarse. Pero por otro lado también hay que bajarse. Un ego inflado, una soberbia, la arrogancia, las actitudes de altanería, los complejos de superioridad que humillan a otros y maltratan a otros. Hay que bajarlos para hacer recto el camino. Bueno, tenemos conciencia de bien y de mal. No podemos tener excusas ante eso. Entonces, en la conciencia, ahí reviso mis actos, y si hay que rectificar, rectifico, ¿no? Así se va construyendo el camino. Es una actitud que precisamente desde la confianza en el amor a Dios me invita a no solo ordenar mi camino, sino también caminar el camino, hacer el camino para poder llegar a Él. Así como el hijo pródigo, ¿no? Entró en sí mismo, recordó el amor de su padre, reconociendo su responsabilidad en sus actos, se levanta y decide regresar, y no queda defraudado, se encuentra con el amor infinito de su padre. Y así es como se reconstruye la vida. Y ahí, porque entonces, perdón que lo haya dicho, pero a veces hasta la misma religión es enemiga de la conversión de la persona, Cuando somos cómodos religiosamente, conformistas religiosamente, hemos cumplido y entonces ya eso nos basta. La religión externa, que muchas veces se basa solo en esas actitudes religiosas, pero a veces hasta vacías de Dios, porque eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Los sociólogos llaman a este tiempo el tiempo del desencanto, y el desencanto nace precisamente de la ideología de la posmodernidad.
¿Qué es eso de posmodernidad? Al derrumbarse las ideologías, se nos puso delante el hecho de que para qué esforzarse por cosas inútiles, para qué esforzarse con cosas que no sirven. Y entonces vivir el momento, vivir el momento, lo presente, lo que tocas, lo que ves, ese sentido positivista, materialista, que impide pensar en lo trascendente. Ya no hay confianza en lo trascendente, a saber si existen. Y sin embargo, cuando se experimenta el amor, se experimenta lo trascendente, ¿sí o no? El que ama, ama. Y si al que ama o la que ama está en Guatemala y el otro o la otra anda en Europa, se aman. Eso es trascendencia. No hay una exigencia de presencia física, material, sino que hay todo un vivir, una experiencia que sobrepasa espacio, tiempo, materia. Sin esa experiencia de lo trascendente, el hombre se rehace solo a lo material, a un presente sin sentido, sin esperanza. Pero eso es lo que te presenta el posmodernismo. Vivir la vida, vivir el presente, aprovecharlo, punto. Yo diría sí y no. Porque cuando no se te abre a la esperanza, a una visión distinta, a ese encaminarnos, de acuerdo a la fe, al encuentro de lo eterno, entonces vivimos la frustración de una realidad materialista presente que falla constantemente. Inmediatista, es otra cosa. El posmodernismo es inmediatista. Si funciona, tiene que funcionar ya. Si no, ¿para qué vas a estar esperando? Y hasta en la religión está metido todo eso. Si no, ¿cuántos envíos ridículos estos? Y después de ponerte una oración dulzarrona que te derrite y todo lo demás, envíelo en 40 minutos a 45 personas y en 3 minutos va a tener usted su bendición. Y se lo tragan. Y se lo creen. Por favor, no interrumpas esta cadena. O sea, y a mí a veces me da pena, yo tengo chats, que gente inteligente, aparentemente bien formada, te los envíe, se los crean, Como que Dios tiene que funcionar de acuerdo a cómo le cumplí haciendo la oración, reenviándolo a un montón de gente, para que en 3 minutos yo tenga su bendición. Ridículo, absurdo. Pero es el inmediatismo del tiempo que también afecta lo religioso. Dios actúa desde la libertad de su amor. No necesita que nosotros lo provoquemos con colores, con lucecitas, con switches y menos con pisto. Pague usted el diezmo a tiempo y a tiempo tendrá sus bendiciones. ¿Cómo somos de materialistas? ¿Cómo somos de materialistas? O sea, como que a Dios lo podemos comprar y manejar a nuestro antojo, Como que a Dios es también tan materialista como nosotros, que si no se llena de pisto, no resuelve, ni ¿cómo se llama? Ni dona. Dios da porque ama. Ama gratis. Punto. Que nadie te venga a decir que hay que dar limosnas o diezmos o babosadas para que Dios actúe en favor tuyo. Porque Dios ama. Y esa confianza me lleva a mí a escuchar a Jesús que me dice: tranquilo, tu Padre sabe lo que necesitas, aún antes de que se lo pidas. Entonces, hasta el posmodernismo nos afecta religiosamente, en lo material, en lo inmediato, en un presente sin trascendencia, A veces también se nos anuncia un cristianismo de soluciones permanentes en lo terreno, jamás. Por eso hasta nos cuesta morirnos, cuando aquel que entiende su fe y sabe el sentido de su fe, se muere tranquilo, sabe a dónde va, sabe a dónde va. Pero el agarrarse dramáticamente a la vida, a veces te ponen un interrogante: ¿crees o no crees en el verdadero sentido de la vida de acuerdo a tu fe? Pero es el veneno del materialismo, que también está dentro de los conceptos religiosos. Un Dios que tiene que resolver las finanzas y la economía de los hombres aquí y ahora. Un Dios envenenado por la misma religión. Entonces, cuidado. Nuestro tiempo también nos pone delante de una religión sin Dios. Me parece extraño, pero así es. Entonces, entrar en nosotros mismos, tu desierto, mi desierto, un momento de silencio,
Un momento donde dejemos que Él hable, porque si no, le ametrallamos a Él con todo, ¿eh? Hay gente que cree que oración es ametrallar a Dios con peticiones, pero no se le olvida que oración es diálogo, ¿no? Hay que saber escuchar también, ¿no? Y saber escuchar también te pone delante de la certeza de ese Dios bueno que te ama. Ahí está. Entonces, ¿cómo? En el desierto reencontramos el sentido de la vida, desde ese silencio que nos hace reencontrarnos con el Dios que es amor, y nos encaminamos hacia el Dios que es amor para un día vivir la experiencia del abrazo permanente, eterno, del amor de Dios. Por eso qué lindo que en medio del Adviento, más bien en medio de nuestro itinerario cristiano, en la celebración del Adviento, celebremos la Navidad, porque es redescubrirnos precisamente en Jesús, que nos revela al Padre, y entonces en Él encontramos las razones de la esperanza cristiana, encontramos las razones para el creer, pero encontramos las razones para asegurarnos de algo, que Dios nos ama, porque es infinitamente bueno. Por eso viene a nosotros, para revelarnos el verdadero rostro de Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vamos a confirmar nuestra fe.